Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hoy me toca dirigir el devocional. Voy a empezar con la oración. Señor, gracias por un día más de vida que nos regalas. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado y nos has protegido. Ponemos en tus manos este devocional con toda la intención de nuestro corazón de estar dispuestos a escucharte y a entender tu palabra y aplicarla en nuestro diario vivir. Te pedimos porque en este día tengamos un día lleno de bendiciones y de ayuda y de tranquilidad en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy tenemos 3 de marzo. Tenemos Mateo 9 del 18 al 38. Y quisiera pedirle a Carlita si nos puede apoyar con esa lectura. Carlita. Claro que sí, Chayito, con gusto. Y Levítico 5 y Levítico 6. Levítico 5, si me puedes apoyar, Adri. Y Levítico 6, Rich. Si nos puedes apoyar, por favor. Chaquito, me voy a meter a bañar ahorita porque tengo que salir Okay. rápido. Hoy no puedo. Bueno, mi amor. Entonces, voy a ayudar Sara con Levítico 5 y Rich con Levítico 6. Buenos días. Sí, gracias. Claro que sí. Sí, el 5, mi amor, tú, y Rich el 6. Sí, gracias. Y Proverbios, no sé si está ahí Cristi con Proverbios 21. Comenzamos con Mateo. Perfecto, lo voy a leer en versión NBLA. Dice, curación de una mujer y resurrección de la hija de un oficial. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró a la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Curación de 2 ciegos y un mudo. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en ustedes según su fe. Y se abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente, miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Al salir ellos de allí, le trajeron un mudo endemoniado. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Jerusalén. Pero los fariseos decían, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Ministerio de Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos,
la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Es hasta ahí. Bueno, la verdad, esto que acabamos de leer, pues creo yo que es el resumen de lo que hace Jesús, bueno, para mí en nuestras vidas, ¿no? Al momento de aceptarlo y acercarnos a Él. Como en un principio, bueno, llegó el oficial, ¿no? Postrándose y diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, ¿no? Creo que nos habla de esa fe pues en todos los puntos que leímos. Realmente habla de la importancia de la fe de saber que lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, de lo que recibir a Cristo significa para nuestras vidas, ¿no? Que aun cuando algo parezca ya muerto, si nosotros creemos en Jesús, si creemos que Él puede hacerlo, puede hacerse, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí como la mujer de detrás del manto, bueno, antes de eso, también como al momento de tocar a la niña volvió a vivir, pero dice, ¿no? Que había gente que se burlaba diciendo, ay, o sea, ya no se puede hacer nada, ya está muerta. Y así va a haber cosas que nosotros, o que el Señor nos prometa a nosotros que va a hacer, cuando lo vemos ya muy difícil, imposible, por así decirlo, y habrá personas que se burlen de nuestra fe, de creer que el Señor puede arreglar alguna situación. Y sin embargo, si nosotros nos mantenemos fiel a esa creencia, el Señor puede hacerlo, ¿no? Independientemente de lo que parezca para otras personas o parezca para el mundo, el Señor lo puede hacer. Y como la mujer que llevaba 12 años con su flujo, decía, ella se decía para sí, o sea, ella tenía esa certeza en su corazón que el Señor tenía el poder para sanarla de algo que venía padeciendo desde hace años. Creo que también esta parte de podemos de repente nosotros padecer o acarrear ataduras o cosas, desde dolencias físicas, sí, ¿por qué no? Hasta pues, otras, ¿no? Situaciones, pensamientos, depresión, no sé, muchas cosas. Pero si nosotros creemos que el Señor lo puede sanar con tan solo acercarnos a Él y buscarlo, Él puede hacerlo. O sea, realmente el Señor puede sanar absolutamente todo. Y aquí le vuelve a reiterar Jesucristo, ¿no? Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. En la otra parte de los ciegos, donde Jesús les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos respondieron sí. Y también les vuelvo a decir, háganse en ustedes según su fe. No creo que esto es clave, pues, ¿qué tanto puede obrar el Señor en nuestra vida? Pues, ¿qué tanto es nuestro nivel de fe? ¿No? A mí, por lo menos, este día me invita a hacer esa reflexión de ver si realmente mi fe la tengo puesta en Jesucristo y en su poder y en el saber que Él es el Dios de lo imposible, que Él es alguien que venció la muerte y por tanto puede hacer que en mi vida se venza la muerte en muchos aspectos, ¿no? O sea, y no importar lo que el mundo dicta, lo que en el mundo pareciera, tener esa confianza que mi Dios, que Jesucristo en mi vida es el que hace ese tipo de milagros. También en la última parte de la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Creo que esta parte, ciertamente el Señor nos dice a que hay muy poca gente trabajando para Él, ¿no? Que realmente necesitamos ensuciarnos las manos y realmente dijimos, sí creo en Jesucristo, yo te sigo, yo hago, que realmente nos entreguemos al servicio, porque tal cual, o sea, la cosecha es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Y ahorita creo que es cuando más debemos impulsar, porque hay mucha gente que no conoce a Jesucristo, hay mucha gente que, como ayer lo veíamos, está paralítica espiritualmente y necesita
esta palabra, este aliento de esperanza, de decirle, sabes que Jesucristo puede quitar, por ejemplo, ese flujo de sangre de 12 años, eso que traes cargando, eso que ya no puedes, se lo puedes entregar a Jesucristo y Él te puede sanar. Él quiere sanarte, ¿no? Porque se me hace súper importante, Él como dice, ¿creen que puedo hacer esto? Dicen, sí quiero, o sea, y le dice, sí. O sea, esta parte, creo que hay otra versión que dice, bueno, en otra de las partes, cuando le preguntan a otra persona que hizo el milagro, es, Señor, si tú quieres, puedes hacerlo, ¿no? Y él le contestó, sí quiero. Entonces, Él quiere sanarnos, Él quiere estar en nuestras vidas, y pues creo que nada más es cuestión de aceptarlo y de creer, de realmente creer que Él es capaz de hacerlo, y a nuestra medida de fe se harán las cosas, ¿no? Ese es mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Carlita. Muy bonito aporte. ¿Alguien más que quiera decirnos algo que les dejó esta lectura? Hola, buenos días. Buenos días. Yo veo aquí en lo que lee Carla, lo que yo creo todos comprendemos, ¿no? Tanto Jairo como la mujer que fue sanada de su flujo, como los ciegos que tuvieron vista, el mudo que habló. Yo creo que todos fueron y buscaron, o alguien intercedió por ellos para que Jesucristo sanara. Y el ir y buscar, para mi punto de vista, es por tener fe. Porque cuenta aquí el relato que había muchos enfermos y Jesucristo tuvo compasión de ellos. Y todos los que fueron a Él se sanaron. Todos los que se acercaron a Él fueron salvos. Ya sea por ellos mismos, por su pie o por alguien más. Y yo cada que escucho o leo un relato, leo algo sobre la palabra, trato como de ponerlo un poco a nuestra vida, a lo que sucede con nosotros, ¿no? Yo creo que los milagros en cada uno de nosotros sucederán siempre y cuando tengamos fe y vayamos a buscar a Jesucristo y vayamos a estar junto a Él. Y lo dice también la palabra, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y toco. El que me abra, yo cenaré con Él y Él conmigo. Y de eso se trata, ¿no? Porque por más que tengamos al Dios de los milagros, si no estamos con Él, yo creo que los milagros no los veremos, seremos ciegos. Yo creo que si vamos y nos acercamos a Jesucristo y pedimos u oramos por quien necesita de Jesucristo, recibirá el milagro. Yo creo que hace más falta la oración en todos nosotros para poder recibir los milagros y para poder verlos con nuestros propios ojos, palparlos con nuestras manos. Es pedir y pedir y pedir. Y Él nos dará. Jesucristo siempre escucha al necesitado. Y Jesucristo siempre le da lo que necesita al que pide y al que ora. Y yo creo que cada vez la iglesia somos más y más personas que estamos buscándolo. Y yo creo que cada vez habrá más oportunidad para oración y para ver los milagros que seguramente todos hemos visto en nuestras familias, en nosotros mismos. Porque oramos, porque creemos, porque vamos a Él. Siempre tendrá la puerta abierta. Siempre tendrá la puerta abierta Jesucristo. Solamente es que nosotros crucemos ese umbral y cenemos con Él, porque Él cenará con nosotros. Muy bien, eso quería comentar. Gracias, señor Rafael. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo de esta lectura? Buenos días, Chayito. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, pues me encanta ver cómo
Mateo intencionalmente escribe estos pasajes, porque miren, primero se encuentra un líder de una sinagoga, o sea, un hombre que sabía de la ley, con una hija muerta. Después Jesús, miren el procedimiento tan bonito, va al encuentro con la niña, pero en el camino se encuentra una mujer que estaba enferma. Jesús se detiene, sana a la mujer adulta, llega donde la niña, resucita a la niña. Así que a mí me queda completamente claro que para resucitar el futuro de un niño, de nuestros hijos, tenemos que sanar el adulto. Tenemos que sanar lo que estamos sangrando, lo que sea que estemos viviendo. Que si no lo hacemos, vamos a enterrar el futuro de nuestros hijos. Posteriormente, Jesús sale de ahí, ¿sí? Y se encuentra con unos ciegos. Y con unos ciegos. Y entonces, pero me gusta mucho porque dice que estos ciegos entraron donde Jesús se estaba hospedando. Y tiene que ver con que después de que se sana al adulto, se resucita el futuro de la niña. A partir de ahí, uno se convierte en un embajador. Uno se convierte en un emisario para aquellos que están en la ceguera, aquellos que necesitan esperanza y sobre todo que eh, estos ciegos entraron a la casa de Jesús. Yo necesito entrar donde está el Señor. Claro que Jesús va a mi encuentro, definitivamente. Pero si hay algo que yo veo en todas las sanidades, es que la gente iba al camino donde Jesús está. Jesús estaba yendo por una ruta y, y el líder de la sinagoga se encuentra con Jesús. Y después la mujer se encuentra, o sea, va al encuentro con Jesús. Y después los ciegos van a donde Jesús está. Yo necesito ir donde Jesús está. Él está en el camino, pero yo necesito ir al camino, al lugar donde Él está. De pronto levantándome a hacer un devocional, quizás yendo a un tiempo de oración, asistiendo a la iglesia, yendo a mi grupo de estudio bíblico, pero yo necesito estar ahí. Es muy insistente, me parece a mí, Mateo, en esto. Y después dice que se encontró con un hombre que no podía hablar por un demonio. Y yo veo que eso es muy particular, que hay un asunto espiritual. O sea, la Biblia no niega la guerra espiritual que tenemos. Y esa guerra espiritual que nos lleva a ser indiferentes, a ignorar la situación, a dejar pasar el tiempo, pero el coraje por dentro. En pocas palabras, si hay una herramienta que el enemigo tiene es callarnos, enmudecernos. Y Jesús expulsó el demonio, dice, y empezó a hablar. Y hay algo muy particular. Cuando lo que yo veo en todos los seminarios de sanidad, en los retiros de sanidad, es que la gente está tan atormentada, espiritualmente hablando, que creen que no tienen nada que hablar. Están enmudecidos. Cuántos silencios, cuántos secretos en la familia. Y el Señor quiere romper eso. Pero yo tengo que ir al camino. Eso quería decir, Chayito. Muchas gracias, Luis. Yo creo que nos pasamos a Levítico. Levítico 5. Creo que es con Sara, ¿verdad? Sí, la voy a leer en la NTV. Levítico 5. Pecados que requieren una ofrenda por el pecado. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado.
O supongamos que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. O supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de que lo has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad, en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, como castigo por tu pecado. Una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada. Las llevarás al sacerdote, quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado, le arrancará el pescuezo, pero sin separar la cabeza del cuerpo. Después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como ofrenda quemada, siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Si no te alcanza para comprar a las 2 tórtolas o los 2 pichones, podrás llevar 2 litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar, encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados. Los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote, tal como la ofrenda de grano. Procedimiento para la ofrenda por la culpa. El Señor le dijo a Moisés: si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del santuario. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de que lo hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues se es culpable de una ofensa contra el Señor. Pues bien, aquí me dice que pues siempre tenemos que actuar bien, pero pues como ahorita en estos tiempos que vivimos de que todo casi se rige por cosas mundanas, por cosas que a veces pues no están al alcance de nosotros corregirlas, ni mucho menos estamos salvos de seguirlas.
aún así pues somos humanos y podemos caer en tentaciones, caer en pecado. Entonces nos dice que pues aún y cuando hagamos las cosas, porque a veces lo hablo por mí, a veces hago algo y digo, ay, no creo que esté mal, a lo mejor yo lo hago actuando por bien o para ayudar a alguien o porque yo así lo pienso, pero aún así no deja de estar mal, no deja de ir en contra de lo que Dios me dice, de lo que Dios me pide que haga. Entonces aquí me dice pues que aún así, aún cuando cometamos errores, cuando tengamos pecados, pues no todo está perdido como decimos. Tenemos pues el perdón de Jesús, que Él murió en la cruz por nosotros para salvarnos. Recuerdo muy bien unas palabras que nos dijo el líder en Teos, que Jesús pagó por nuestros pecados pasados, por los presentes y por los que vamos a tener. Somos salvos ya por ese sacrificio que hizo, pero esto no quiere decir pues de que pues vamos a poder estar pecando cada rato, que al cabo pues ya somos salvos, ¿verdad? Entonces esto nos enseña, bueno, a mí me dice que lo que tú ofrezcas como sacrificio, pues en aquel tiempo era ofrecer animales para su sacrificio, pero ahora pues es un arrepentimiento puro. Y yo creo que esa es una de las mejores ofrendas que le puedes ofrecer tú a Dios por tu pecado que has cometido, por las cosas que no dejas, aun y cuando ya estás en este camino de seguir a Jesús, pues hay cosas que híjole, de veras que sí nos cuesta mucho trabajo dejar. Pero yo creo que ofrecerle un arrepentimiento y siempre confesándoselo a Él, hablando con Él, y podemos estar limpios de pecado. Es lo que me deja a mí este Levítico 5. Gracias, Chayito. Y Sarita, gracias. ¿Alguien más que quiera decirnos qué le dejó esta lectura? Bueno, si no hay nadie quien comente algo, yo estoy viendo aquí en el versículo 2, o supongamos que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje o un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. Bueno, esto a mí me dice que importante es que aceptemos nuestros errores y nuestras culpas ante el Señor, que aceptemos que nos equivocamos y que pidamos perdón por esos errores que cometimos, porque después de que lo haces viene un alivio y una tranquilidad, un descanso emocional, un descanso en el alma que sientes y que debes de estar trabajando. Para mí esto me llega mucho porque pues yo traía muchas cargas y el día que yo decidí entregar y eh, entregarme en las manos del Señor y recibir mi bautizo y todo, yo hice ese ejercicio del perdón y de quitarme muchas cargas que yo traía. No quiere decir con esto que no sigamos cometiendo pecados. Nos equivocamos nuevamente y volvemos a pedir perdón, y qué importante es irte quitando todas esas cargas para que no estés con ese desgaste emocional que te lleva el traer cargando tantos problemas y guardándote tantas cosas en el corazón. Qué importante es entregarle todo eso al Señor y decírselo. Yo siento que en cualquier momento tú puedes elegir un momento indicado. Puedes hacerlo tú solito, puedes decírselo a alguien, que es lo que más recomiendan, que
que se lo expreses a alguien, que se lo cuentes a alguien para que allí empieces a sanar tú también, el decir tu pecado. Y también en el 3 que dice que supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. Y ahí nos vuelve a decir esto, admitir que me equivoqué y admitir esa culpabilidad de lo que hice, pues eso también me va a traer a mí un descanso. Y yo sí lo he experimentado. Entonces, es muy importante sacar todo esto que traemos cargando. No sé si alguien más quiera comentar algo de Levítico 5, si no nos vamos al 6. Chayito, quiero decir algo bien cortito. El Señor quiere, Sí, claro que sí. El Señor creo Dinos, que Marinita. esta mañana nos está hablando de que nosotros debemos tener un espíritu perdonador y que tenemos que estar listos y prestos a en cada momento, si nosotros estamos pues cometiendo un error, pedir perdón a las personas y eso porque realmente esto nos lleva a ese crecimiento espiritual y nos lleva a evaluar también desde lo más sencillo hasta lo más profundo, como ya es la culpa, porque la culpa es una carga ya muy grande que uno tiene y que muchas veces se le dificulta quitársela, pero el Señor también dice que eso es otro pecado. O sea que el Señor quiere que tengamos un espíritu perdonador, que pidamos perdón ante Él, pero pidamos perdón siempre ante los demás. Eso creo. Gracias, Marina. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo de Levítico 5? Bueno, entonces nos vamos al 6, que creo que le dije a Rich. ¿No está Rich? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Nos puede ayudar usted, señor Rafael, por favor? Claro que sí, con gusto. Levítico 6, lo voy a leer en NTV. Pecados que requieren una ofrenda por la culpa. Entonces el Señor le dijo a Moisés, supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa, un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona que perjudicaste, más un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Como ofrenda por la culpa al Señor, debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante Él y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote del turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego, deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entretanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana, el sacerdote le echará leña nueva al fuego.
Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante del altar. El sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva, junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en el lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se debe preparar con levadura. Se le he dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales para que me presenten, al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. La ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón podrán comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor. Es su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el día en que se unja a Aarón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor la ofrenda usual de grano de 2 litros, 2 litros de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en una sartén. Luego, esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación, el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y debe ser quemada totalmente. Esta es una ley perpetua. Tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie debe comer. Entonces el Señor le dice a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda. Es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación. En el lugar santo deberá ser quemada por completo en el fuego. Bueno, pues yo creo que interpretando un poco, o tratando, no tanto de interpretar, sino tratando de llevar un poco a nuestra vida lo que leemos, lo que escuchamos aquí, es que al principio habla de dineros. Y yo creo que hoy día, más de alguno de los que estamos en esta reunión, hemos sido timados, hemos sido robados, extorsionados, nos han mentido. Inclusive, tal vez alguno de nosotros pudo haber hecho algo de esto contra alguien más. Pero el que estemos hoy aquí, todos reunidos, buscando conocer del perdón, buscando conocer de Dios, yo creo que eso habla de que queremos ser perdonados, de que queremos comenzar una vida nueva, sirviendo, conociendo. Habla de los procedimientos, del cómo salir, del de cómo quitar los pecados.
Y sabemos hoy día que nuestros pecados han sido perdonados, pero no porque nuestros pecados hayan sido perdonados por Jesucristo hoy, porque Él ya lo pagó. Vamos a seguir en el pecado y vamos a seguir haciendo las fechorías que pudimos haber hecho en el pasado. Yo creo que cada uno de nosotros ahora tiene esa brújula que identifica muy bien hacia dónde está el bien y hacia dónde está el mal. Yo creo que hoy día nos cuidamos unos con otros en esta iglesia, nos aconsejamos unos con otros y sabemos lo que es malo y la repercusión de lo que es malo. Y no porque tengamos un castigo divino, sino porque nosotros mismos generamos lo que sucede con nuestras familias. Yo creo que el lavar nuestros pecados, el lavar nuestros corazones mediante el perdón, mediante la cercanía con Dios, por la fe que tenemos, yo creo que eso es lo que estamos buscando. Yo creo que eso es como lo dice aquí en la palabra, ¿no? La olla en la que coces lo que seguramente fue pecaminoso, destrúyela. Y si es de metal, lávala raspándolo, quitándole todo lo que pudo haberse pegado. Y yo creo que así son los pecados en nuestro corazón. Una vez que sabemos que somos perdonados por Dios, pues queremos limpiar de fondo, restregar nuestro corazón de alguna manera y sentir que somos nuevas criaturas, porque así nos dice Jesucristo. Cuando sentimos que somos nuevas criaturas, ya no queremos volvernos a ensuciar. Y la manera de no ensuciarnos es seguir su palabra, seguir su camino. Eso es lo que puedo comentar al respecto, Chayita. Muchas gracias, señor Rafael. ¿Alguien más que quiera comentar algo de Levítico 6 o de todo? No sé a quién le dejé Proverbios. Proverbios creo que lo dejé a Cristi. Chayito, creo que alguien levantó la mano por ahí. A ver, es que como no tengo la compu, tengo el cel, batallo más. Muy Gracias. bien. Es ¿Alguien Janet. que levantó la mano? ¿Quién es? Yo, Janet. A ver. Ah, Janet. Dinos, Janet. Hola, buenos días. Buenos días. A mí, me llama la atención, pues, esta parte que dice que el que coma, pues, o sea, el que toque el sacrificio, ¿no? La sangre que viene del sacrificio me dice que bueno, Jesús será santo, ¿no? Los varones, pues, cuando consumen de esta sangre de sacrificio serán santos. Entonces, para mí esta pequeña partecita me dice que quien se acerca a Cristo y quien se acerca a Jesús, porque Él ya vino y pagó el sacrificio de sangre, como lo hemos estado viendo en estos días, quien se acerca a Él, pues entonces tiene esa posibilidad de salvarse, tiene esa posibilidad de que sus pecados sean perdonados y de estar mejor cada día porque, bueno, pues porque Él está ahí presente en nuestras vidas, está presente en mi vida. Y dice que quien se salpique esa sangre tendrá que, si se manchan sus ropas, tendrán que lavarlas en un lugar sagrado. No estamos exentos de caer una y otra vez, porque bueno, con nuestra calidad de humanos tenemos esa fragilidad, pero sin embargo, siempre que nos estemos acercando a Jesús, a Cristo, Él siempre estará presente en nuestras vidas y siempre estará de alguna manera lavando y dándonos esta oportunidad de ser mejores cada día. Gracias. Gracias, muchas gracias, Janet. ¿Alguien más que quiera aportar algo de todo o de esta lectura de Levítico?
Si no hay nadie más, entonces, ok, José. ¿Sí? ¿Cómo dice No se escucha casi, ¿o sí? ¿Sí le escuché? ¿Se escucha? ¿Me escucha? Escucha lejos. Se escucha muy bajito. Me llama la atención que dice ahí como, pues hay muchas formas de que dice, Entonces, ¿sí se escucha? No, se escucha muy bajito. Se escucha muy bajito. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan mejor? sigue escuchando bajito. Lejos. Sí, lejos. Ay, es que creo que es como, Ujú. ajá, es como mi voz. Ahí está. Bueno, a ver si me alcanzan a Ahí escuchar. está. Para mí es un libro muy profundo porque ahí, por ejemplo, dice en qué tantas formas inconsciente o consciente uno puede errar. En un negocio, en que a veces dice, pues, tomas algo y de todos modos sabes que lo vas a devolver, o sea, ya estás pecando ahí. No porque lo vayas a regresar, no es pecado, es hurtar. En un negocio que quizás uno sienta que no tiene nada de malo, pero hay cosas turbias, pues también ya está uno errando y ahí dice que consciente de todos modos es un pecado. Entonces ahí, pues para mí, yo digo, yo tengo que ser personal, ¿verdad? Que cada vez que yo haga un negocio, de veras lo voy a hacer en honra y de veras lo voy a hacer en honra para Dios y pues honrada, sea lo que sea que yo vaya a manejar. Pues es una escritura donde habla un secreto quizás, o gente que quiera llevar la vida y diga, bueno, yo asisto, reunirme con Dios y oro y todo eso, pero en realidad su vida no se rige nuestras vidas, Dios nos enseña. De ahí, pues yo todos los días tengo mi lucha, tengo que trabajar en esto, porque pues ante los ojos de Dios quiero ser grata, entonces tengo que, mi lucha es que trabajar. Para mí, realmente verlo de una forma profunda hace hace esas transformaciones. Gracias. Disculpe, nos vamos con Proverbios. Creo que se lo dejé a Cristi. Cristi. Creo que ya no está conectada, Ya Chayito. no está Puedes Cristi. elegir Ok. ¿Nos otra puedes persona. apoyar, Marina, por favor, con Proverbios? Proverbios 21. Dice así: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Los ojos altivos, el corazón orgulloso, la lámpara de los malvados son pecado. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. La fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y el mortal como una trampa. La violencia de los malvados los destruirá porque niegan a practicar la justicia. Torcido el camino del culpable, pero recta la conducta del hombre honrado.
Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el lecho con una mujer pendenciera. El malvado solo piensa en el mal, jamás se compadece de su prójimo, pero se castiga al insolente, aprende el inexperto. Cuando se instruye al sabio, el inexperto adquiere conocimiento. El justo se fija en la casa del malvado y ve cuando éste acaba en ruina. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda. El regalo secreto apacigua el enojo, el obsequio discreto calma la ira violenta. Cuando se hace justicia se alegra el justo y tiembla el malhechor. Quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. El que ama el placer se quedará en pobreza. El que ama el vino, los perfumes, jamás será rico. El malvado pagará por el justo y el traidor por el hombre intachable. Más vale habitar en el desierto que con una mujer pendenciera y de mal genio. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. El sabio conquista la ciudad de los valientes y derriba el baluarte en lo que ellos confían. El que refrena su boca y su lengua se libera de muchas angustias. Orgulloso y arrogante y famoso por insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. La codicia del perezoso lo lleva a la muerte, pero sus manos se niegan a trabajar. Todo el día se lo pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. El sacrificio de los malvados es detestable, más aún cuando se ofrece con mala intención. El testigo falso perecerá, y quien le haga caso será destruido para siempre. El malvado es inflexible en sus decisiones, el justo examina su propia conducta. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Bueno, pues estos proverbios son excelentes. Bueno, vamos a hablar de uno que otro. Dice acá, el sabio, el que refrena la boca y su lengua, se libera de muchas de las angustias. Pues yo creo que el Señor dentro de los proverbios trabaja muchísimo lo que es nuestra boca. Cada que se habla de boca, de lengua, de palabras, es porque es una forma muy fácil realmente de nosotros, uno, pecar, dos, ofender y tres, destruir como la vida de otros. Entonces sí hay que, nos lleva muchísimo a que nosotros debemos analizar y mirar qué vocabulario es el que estamos hablando. Y yo creo que definitivamente nosotros debemos pensar más, o sea, hablar más con sabiduría que con las emociones, porque con las emociones es que se destruye y se hace pues mucho mal a las demás personas. Y el problema es que después de lo que se dice, como que cómo lo desdigo, hay un problema muy serio y por eso yo creo que en el libro de Levítico habla tanto de perdón, porque tenemos que aprender a expresar nuestras cosas, aprender a decirlas, como decía en Mateo también, destaparnos, o sea, que podamos hablar, porque el silencio pues lo que hace es que lo daña a uno mismo y daña a los demás. Entonces es necesario poder tener nosotros un vocabulario más en positivo, más en la palabra de Dios, más en fe, y no un vocabulario tan negativo que afecte a los demás y que después nos lleve a estar como eh, sin poder hablar porque a uno le queda muy difícil reconocer los errores. Acá dice, por ejemplo, que el orgullo, la arrogancia y famoso, dice, por insolente, es quien se comporta desmedidamente con soberbia. O sea, mire, acá hay un poco de cosas tan horribles que, por ejemplo, estas cosas nos llevan a ser muy malas personas,
al hablar, al decir las cosas, al tratar a los demás, al hacer un reclamo. O sea, toda persona con soberbia, orgullo, arrogancia, pues es una persona que tiene gravedad en su lengua. Entonces, yo creo que el Señor sí nos lleva a evaluarnos muchísimo, muchísimo en nuestra forma de decir las cosas, pero que nuestra forma de decir las cosas está en nuestra forma también de pensar y lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Ahí yo creo que debemos es analizar eso. Y yo lo uno con Levítico, a que uno tiene que reconocer sus errores y tiene que pedir perdón y perdonarse también a uno mismo. Y pues otro de los versículos que están aquí repetidos es la mujer que es de mal genio, la mujer que se queja, la mujer que está toda hora reclamando, pues difícilmente va a poder tener una convivencia en su casa, ya sea con su esposo o con sus hijos, porque pues es como muy difícil también. Yo creo es difícil pues convivir con ella, pues yo creo que lo que hay que hacer es definitivamente primero conocer al Señor y segundo aprender a escuchar, porque nosotros somos muy rápidos para hablar, pero muy tardos para escuchar. Y yo creo que el Señor lo que nos invita aquí es que tenemos que aprender a escuchar, a ver, a analizar más y hablar un poco menos. Bueno, eso es como por decir algo, porque hay muchos aportes que se pueden dar en estos proverbios. Hasta aquí llego, gracias. Gracias, Marinita. ¿Alguien más que quiera decirnos qué les dejó Proverbios? Buenos días, Chayito, yo. Bueno, a mí lo que me dejó las lecturas del día de hoy, como aplicación práctica, es primeramente admitir y confesar mis pecados, como lo decía en Levíticos. Tengo que admitir todo lo que hago mal y confesarlo ante Dios. Como segunda práctica, pues como decía en Mateo, aquellos fariseos que empezaron a hablar mal de Jesús, pues yo debo de no escuchar, caminar diario y no escuchar a tantos fariseos que a veces me encuentro, que ven que uno está tratando de hacer las cosas diferentes y de repente me he perdido porque los escucho. No los debo ni de oír, mucho menos de escuchar. Y termino con, perdón, con Proverbios 21:3, que más o menos dice, hacer lo correcto y lo justo. Es lo que le gusta a Dios. Y eso me lleva a ¿qué? A ponerme en acción todos los días. Eso es lo que queda para mí de estas lecturas del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me habla Dios aquí en Proverbios 21, en el 5 y el 6, que dice que los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza, perdón. La riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una niebla que se esfuma y una trampa mortal. Bueno, pues como decían anteriormente, pues sí, Dios nos bendice en nuestro trabajo bien realizado y de sus manos, y nos dice que a lo que yo me habla es que pues mientras estemos de su mano y Él nos manda los medios, Él nos manda lo que necesitamos, pero que sea siempre en su nombre, pues en su palabra, y que, como decía el compañero anterior, no hagamos caso o hagamos caso omiso a las malas lenguas, que los atajos que tomemos no sean, si no son buenos, pues no los digamos, que hagamos lo correcto siempre, que obviamente hemos cometido errores, pero si estamos aquí, pues es por algo y porque Dios nos quiere guiar, nos quiere llevar por un camino de su mano, de prosperidad. Él nos da todo lo que necesitamos, y Él sabe también cuando nos quita algo, por qué es que no lo quita. Entonces,
para mí en esto me habla el Señor. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a cerrar. Entonces, este día el Señor nos enseñó cosas muy importantes como la importancia de la fe y de lo que es recibir a Dios en nuestras vidas. Si creemos que Jesús lo puede hacer, así será. ¿Y qué tanto tengo mi fe puesta en el Señor? Hay poca gente que trabaja para el Señor. Necesitamos más entregados al servicio, personas más entregadas al servicio. Para sanar a nuestros hijos, tenemos que sanarnos nosotros primero, los adultos. Para, al sanarnos nosotros, poder tener un mejor futuro para nuestros hijos. Yo necesito ir al camino y al lugar donde está el Señor. El Señor quiere que tengamos un espíritu perdonador. Y quien se acerca tiene la posibilidad de ser perdonado, quien se acerca al Señor. En Proverbios también nos dijo que hablar más con sabiduría que con emociones y reconocer sus errores y pedir perdón. Aprender a escuchar y hablar menos. Hacer lo correcto y lo justo. Esta mañana el Señor nos ha enseñado todos estos mensajitos que nos llevamos para nuestro diario vivir, para aplicarlos en nuestra vida. Así que hacemos nuestra oración. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has enseñado muchas cosas que nos llevamos cada una de ellas con la intención de aplicarlas en nuestra vida y de reconocer que sin fe, mi Señor, yo no puedo y no podemos caminar sin fe. Gracias porque este día tuvimos muchos participantes y qué importante es que estás con nosotros en cada momento, mi Señor. Gracias por este día, gracias por las bendiciones que nos traerás en este día. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos los que